Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos. Estamos iniciando diálogos. Están con nosotros ya Giancano, Richard Salazar y Diego Ordóñez. A los tres les hemos invitado para reflexionar. Los tres hacen opinión pública, están en la cátedra. Jean, como periodista, maneja también criterios, es el editor de criterios, así es que les hemos planteado tres cosas que queremos ver y que pueden ser, digamos, parte del futuro político del país. El uno es la popularidad del presidente. ¿Cuánto puede afectar esta popularidad para lo que se puede hacer en conjunto con quien gobierna? Está también ahí pegado el tema de las detenciones. Esto sube la popularidad al gobierno, aunque todo el mundo se esmera en decir son actividades de la judicatura, no tiene nada que ver nadie más. Y uno dice, bueno, pero también el gobierno algo tendrá que decir. Y el Consejo de Participación Ciudadana. Son tres temas que les planteamos, así que Diego, bienvenido, buenas tardes. El primero, la popularidad de un presidente, ¿siempre es bueno para hacer cosas o no necesariamente? Porque hay medidas que hay que tomarlas que no son populares y que pueden desgastar a ese gobierno. Tal vez un factor más importante a tener en cuenta es la credibilidad. Ya. Es decir, cuánto los ecuatorianos confían en la palabra del presidente. Y lamentablemente Moreno rifó mucho su capital político, que lo tuvo muy alto al inicio de su gobierno y lo preservó, digamos, un año y medio después, que bordeaba valores muy importantes, 75, y un nivel de credibilidad por sobre el 70. Ahora el nivel de popularidad, cuántos de credibilidad se han debilitado significativamente, ¿no? Y esto sin duda afecta. ¿Por qué? Porque el presidente tiene que tomar medidas, el presidente tiene que impulsar reformas, el presidente tiene que actuar, sobre todo ahora dentro del marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en procesar reformas que son de alguna manera impopulares. Pero quizá eso mismo no le ha quitado tanto credibilidad como popularidad. Es que la reforma recién empieza y el deterioro es anterior. Digamos que una medida que puede haber afectado es el haber liberado el precio del combustible super, lo cual yo tampoco, no estoy muy seguro de que ese sea un factor determinante, porque el consumo de gasolina super no está en sectores populares, mayoritarios. Por lo general los sectores populares han defendido el tema del valor del combustible pero de todas y maneras del gas, por ejemplo. Conserva el subsidio al gas y se ha dicho repetidamente que es un subsidio que no va a ser topado. ¿Qué significa todo esto, no? Que, por ejemplo, una consulta popular que pudo haberse impulsado desde el gobierno para hacerlo más eficiente, ¿no? Para evitar todo el proceso de firmas, calificaciones, etc., alrededor de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, se ha detenido por el temor que existiría respecto a una posible derrota en las urnas por esta pérdida de credibilidad del gobierno de Moreno. La pérdida de credibilidad de la palabra del presidente Moreno también tiene una significación muy importante, porque eso ha permitido, pues, que el correísmo y el mismo Correa se pongan a la ofensiva. Claro, son este rato la oposición más radical. Y además con niveles de credibilidad que uno no termina de comprender, dadas las circunstancias, las denuncias y el peso y los pasivos que se han puesto sobre la figura de Correa y sobre su gobierno y toda su camarilla. Pero claro, esta pérdida de credibilidad de la palabra del presidente Moreno ha fortalecido, ¿no?, la crítica que hace Correa. Correa, que hace la crítica desde el nivel, del cinismo total, ¿no?, de la desvergüenza total, ¿no?, porque le han llenado de lodo, ¿no? Le han llenado de lodo y con razón. ¿Le han llenado o le han descubierto el lodo que tenía? Le han llenado de lodo con razón. Estoy refiriendo a que ya incluso esto ha llegado a niveles judiciales en donde sus compinches ya empiezan a abrir la boca, porque ya se ven cercados. No obstante esto, me parece a mí que Moreno, pues, tendría la posibilidad de también de recuperar esa credibilidad, ¿no? Hay cosas que no ha hecho
creo que hay un acuerdo político que se hizo últimamente entre el gobierno y creo que de alguna manera le ayuda a Moreno, ¿no? Le ayuda. El acuerdo de la Asamblea. El acuerdo legislativo. Era para elegir y también en temas legislativos. Lo fundamental me parece a mí, más que integrar la mesa directiva, es el contenido de los puntos de los acuerdos. Y ahí hay una posibilidad de que Moreno recupere capacidad digamos, de propuesta política y su credibilidad puede ir recuperando. Claro. Jan, desde este punto de vista, entonces, claro, el presidente ha bajado en popularidad, ha bajado en credibilidad. Diego dice que este acuerdo con Creo podría ayudar, o a su vez puede quemar a Creo también, ¿no es cierto? Pero tú siempre has sido partidario, y yo he estado, de que esto no se sale sino con una constituyente, que estos parches, recoger las firmas, y claro, esto que el presidente podría alentar a la consulta sobre la eliminación, y alguien ya querrá poner otras preguntas, puede darse con esta popularidad al piso, ¿no? ¿Cuál la lectura que podemos hacer de esto? Bienvenido, Jan, buenas tardes. Gracias por la invitación, Francisco. Bueno, el momento que vive el presidente Lenin es un momento bien crítico, porque básicamente sigue tapando los huecos económicos del gobierno pasado. Librarse del fantasma de Correa es imposible, y alcanzar justicia plena pues también. Entonces, eso en el ámbito político e institucional. El hecho de que la Corte Constitucional haya, digamos, de cierta forma blindado, o tratar de blindar lo que hizo el Consejo Transitorio, es yo creo que una movida política desesperada de cómo se está viviendo el ambiente ahora en Ecuador. Nada está escrito en piedra, ni siquiera la Constitución, ¿no? Claro. Y menos las actuaciones de las personas que ahora parece que son buenas, y finalmente pues hay que ver eso en el trabajo. Creo que también es un momento muy interesante para la ciudadanía en regresar a ver a la política un poco, incluso para criticarla. Si estamos en este momento también es porque hay una tendencia de ser apolíticos. Creo que ese rechazo mayoritario de las encuestadoras cuestionadas, ¿no? Con los últimos resultados, peor. Aunque algunos acertaron en todo, ¿sí? Incluso prefectos, sino que no difundieron las cifras por no causar conmoción o no ayudar. Es decir, bueno, sí, que de cierta forma yo no comprendo muy bien esas decisiones, pero acertaron perfectamente. Y la caída es estrepitosa, es decir, el presidente está jugando ahora solamente con el apoyo político y de ciertos gremios, con el silencio de otros gremios. Es decir, es una época muy débil. Debilidad total. Es un gobierno muy débil, muy débil. Pero, y estos 2 años ha demostrado que en medio de esa debilidad y esta confrontación con Correa, con su mentor, un poco flota, ¿no? No sé si tiene un rumbo, pero flota y va ahí. Yo creo que, o sea, yo sostengo que al presidente hay que agradecerle algo, o sea, es que nos alejó a Rafael Correa, y la pelea, o sea, que no, en un principio no entendíamos por qué era, entonces pues tuvo un coletazo positivo para el país. Y también bajarle el tono, ¿no? Entonces, es decir, es evidente que existe un cambio. Sí, hay. Pero ahora ya más o menos sabemos por qué fue. ¿Por qué fue con los INA Papers la ruptura? ¿Y desde cuándo se forjó la ruptura? Entonces, la ruptura no se forjó cuando el presidente llegó al país y se dio cuenta que estaba en la debacle económica. No. O sea, la ruptura vino desde antes, había un plan desde antes en los INA Papers. Está reflejado cómo el presidente empezó a tejer su círculo de poder actual mucho antes de campaña. Entonces, bueno, ¿esto será que algo que lo tenían guardado los correístas? Por eso es que los correístas no le van a perdonar a Moreno. La traición para ellos es tan grande que esto es una guerra. Ya se convirtió en una guerra política, por supuesto. No puede ser como alguien decía, no, esto es de los mismos, no hay que creerles porque no pasa nada. Son lo mismo, pero es como pelea de compadres. Entonces ahí se saben las verdades, dice la gente. Entonces se están conociendo. Es más,
de lo poco que, digamos, de la reportería que yo he hecho, hay fuertes indicios de que INA Paper salió del propio correísmo para saber cómo tejió el poder Lenín Moreno antes, porque ellos no vieron necesario hacer trabajo de contrainteligencia Moreno en Ginebra. Ah, ¿no? Claro, no vieron necesario. Por Si no eso se hubieran no se- enterado claro. todo lo que estaba haciendo Moreno. Entonces, digamos, la hipótesis es de que el grupo correísta se hizo de los correos, de los mensajes, de las fotos, Que después de la elección. y supo, claro, supo cómo tejió, quiénes son, quiénes están detrás, y eso lo sacó A la luz. Sí, entonces es una época ¿Pero complicada eso qué para Lenín significaría Moreno. que esos documentos les hicieron llegar a colegas nuestros que han denunciado? Probablemente, Sí. sí, probablemente. Que a veces Y- somos el y- camino para, ¿no? Y está bien, porque finalmente la investigación periodística no se da sino con fuentes que denuncien. Claro. Toda la Y vida. si no, no hay cómo. Claro, así Ay, es. Ujú. Bienvenido, Richard. Bueno, entonces este es un panorama, el panorama político, la lectura de la comunicación, del periodista, de cómo vamos siguiendo. ¿Hay alguna propuesta, digamos, académica distinta, una lectura que se vea desde la opinión? Claro, el análisis político, quien más que digo este momento, nos plantea y dice aquí hay una salvación, que es este acuerdo y que la legislatura puede actuar. Pero que el presidente actúe, por ejemplo, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, pudiendo cooptarlo él a ese consejo tal como está. Bienvenido. Muchas gracias, Francisco, siempre un gusto estar aquí. En primer lugar, frente a toda esta negatividad que tenemos, yo quisiera saludar el triunfo de Richard Carapaz de ayer. El tocayo. Mi tocayo nos ha dado una alegría enorme y que estas son bocanadas de oxígeno Sí. en medio de esta corrupción y las tramas que todos los días se van destapando de la época correísta e incluso posterior. Sobre el tema del acuerdo que existió ahí en la Asamblea para elección de autoridades, a mí me parece que Moreno llegó a este acuerdo y que es importante, pero yo lo veo como coyuntural. Yo no lo veo como un acuerdo como que vaya tenga a a ser futuro algo. una cosa sólida a futuro. De hecho, ahí hubo algunos votos del Partido Social Cristiano que yo pensaba que iban a ser distintos, pero no le apoyó con Litardo, por ejemplo. Eso llama la atención, porque el socialcristianismo con Lenín Moreno se sabía que había acuerdos y que estaban actuando conjuntamente. Entonces yo lo veo eso como coyuntural, lo cual demostraría una vez más lo que ya se ha dicho, que el gobierno de Moreno es un gobierno débil en este momento. Las encuestas lo demuestran además, es una cosa clarísima, máximo 20 y pico en las más generosas, lo cual demuestra que el gobierno tiene que tener una iniciativa política muy fuerte en este periodo que le resta, que son 2 años. Ahora, respecto al Consejo de Participación Ciudadana, yo no creo, y yo ya lo he dicho en otras ocasiones aquí también, que el presidente deba abanderarse de ¿Eso le tratar quitaría de... fuerza a eso? Yo creo que le quitaría fuerza a eso, que es algo importante. El Consejo de Participación Ciudadana, yo insisto, igual que otras opiniones, que debe eliminarse. Yo creo que además debería volverse al esquema del Estado con 3 poderes. Yo creo que el Consejo Electoral de paso no habría que debe ser eliminar tampoco un al de poder del Estado, transparencia, porque eso nos lleva a una democracia plebiscitaria, que es lo que hizo Correa, a través de elecciones legitimarse y decir: si ustedes quieren Ganen opinar, elecciones. primero me ganan elecciones y no se preocupen, yo mismo llamo a elecciones y todo está organizado. Entonces es efectivamente un tiempo complicado para Lenín Moreno. Y yo creo que hay un factor que hace decisiva esa impopularidad que en este momento tiene Moreno, y es el tema económico. El tema del desempleo o el empleo no apropiado es de más del 60%, lo cual es una cifra extremadamente alta. Entonces, al mismo tiempo, si nosotros esperamos que
con las medidas del reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pensamos que eso va a mejorar dramáticamente. Yo creo que eso está por verse. O sea, la reforma laboral, hay que ver hacia dónde se lleva eso. Y en las ideas ya planteadas, no. Porque a mí me parece que en las ideas planteadas siempre hay un cabo suelto, y es que los empresarios proponen únicamente que se flexibilice la cuestión laboral. Pero la gente, los trabajadores, siempre van a pedir, en cambio, garantías pese a la flexibilización. Y ahí yo creo que no hay necesariamente una conciliación. Es complicado. Por otro lado, yo no veo a la gente que defiende los derechos de los trabajadores hablar sobre los desempleados. O sea, ¿cómo se va a trabajar? Porque los empresarios dicen, miren, nosotros les damos una propuesta que es que se trabaje por horas, dando acceso a mucha gente que en este momento no tiene trabajo directamente, o que se busca la vida vendiendo cosas en la esquina. ¿Cómo legalizar? Nosotros hacemos eso. Los trabajadores, por su parte, únicamente hablan de sus derechos laborales, que no los quieren perder. Pero no veo ahí una propuesta de qué hacer con el desempleo para conciliar esas posiciones. Y eso le puede costar más popularidad al presidente. Desde luego, porque mientras la gente pierda capacidad adquisitiva o no tenga trabajo, eso va a seguir bajando la popularidad del presidente. Digo, en este sentido, estas detenciones, más allá de que se pueda decir ha habido un acuerdo, no, parece que lo poco de institucionalidad recuperada comienza a funcionar. ¿No levantarán un poco el espíritu, así como nos recuerda el Richard Carapaz? O sea, vamos ahora a ver si recuperamos algún centavo siquiera. ¿Puede ayudarle al presidente estas detenciones, o a su vez mañana se quitan el grillete, desaparecen, no cogen al otro, y los que están a lo mejor piden otra forma y les encuentran jueces de la Corte Nacional que les dicen no, hay que sacarlo? Cuando Moreno llegó al gobierno hizo muchas críticas a su predecesor y denunció el carácter autoritario y corrupto de su gobierno, denunció la crisis económica, el despilfarro. La mesa servida. Pero el problema de Moreno es que durante cerca de un año y medio, y digamos que a inicios de este año, mantuvo solamente un discurso, porque en política económica no hubo cambios. En materia política todo era retórica. En política internacional había una alianza con el chavismo y la presencia de la señora Espinosa garantizaba la continuidad de la política exterior correísta. Y era la jefe de campaña. ¿Cuándo empieza a cambiar esto? Y se avisoran otros caminos, ¿no? Y esto es evidente cuando cambia el gabinete. Hay demoras también, porque a agosto, octubre del año pasado ya se esperaba que se concrete un acuerdo con el fondo. Demorado y todo, se ha concretado. Hay un cambio importante en materia de política internacional. Hay un cambio importante en el tema de lo político, obviamente. Eso era anterior. Sí. Bajar el tono, conciliar. La propia reforma a la ley de comunicación para una nosotros reforma, era, en mi opinión, insuficiente, ¿no? Que debió haber sido mucho más agresiva, sí. Pero ¿qué toca ahora? Si ya Moreno entendió esto tardíamente, porque 2 años más tarde se da cuenta, en medio periodo y con un nivel de credibilidad y popularidad muy bajo, toca ahora que esas reformas estructurales que tienen que hacerse, por lo menos se inicien en algunas, si no en las más fundamentales, como podría ser incluso un cambio constitucional íntegro para despojarnos de todo ese modelo constitucional correísta. Reformas estructurales en temas de manejo de política fiscal, en temas de regulación laboral, en lo que tiene que ver con la estructura económica para garantizar la competitividad del sector privado. Yo tengo la impresión, ¿no?, de que en el gobierno que se han entendido la necesidad de estas reformas. Yo he sido muy crítico del gobierno de Moreno, exigiendo que se prioricen estas reformas, porque supongamos mañana regresa Correa, se siente en el puesto. Claro. Toda la estructura legal está intacta.
Está todo excepto la ley de comunicación, que ya no tiene la superintendencia de comunicación, el concepto Pero del que control tiene- estatal. Y que tiene el artículo vigente de que es todavía servicio público, todo está igual. Ya. Es decir, no se ha hecho esa reforma. Los tiempos no son perfectos, ¿no? Moreno, si habría tenido la lucidez al inicio de arrancar con estos proyectos de reforma, muchísimo a este momento ya estaría consumado. Pero digamos que en las circunstancias como se presenten y como vienen, en este momento Moreno abre esa posibilidad. Y me parece que centrados en esa posibilidad es que hay que buscar un acuerdo y un sustento político que viabilice esos cambios. Pero el mero hecho de que haya firmado el acuerdo ya le restó popularidad. El acuerdo Yo no sé si, ¿sí? porque ¿O no? en realidad el tema del fondo, la relación gobierno-fondo monetario es un tema que preocupa a un segmento, ¿no? Y que entienden más o menos de qué se trata. No, yo creo que el problema central está en los malos resultados económicos, en la pérdida de empleo, ¿no? Claro, obviamente el deterioro de las condiciones económicas del Estado ha tenido un impacto en la economía de la gente, ha tenido un impacto en la economía productiva, ha tenido un impacto en el consumo. Y esto obviamente significa pues, que los ecuatorianos de a pie no creen. Ahora, esa puede ser también una circunstancia que puede convertirse en una oportunidad. La ventaja de Moreno es que Moreno no quiere reelegirse. Por lo menos hasta ahora. Bueno, yo creo que las circunstancias evidentemente impiden que eso suceda. Pero esa intención de no reelegirse le induciría a Moreno a poder volver a invertir el poco capital que pueda tener para consumar esa reforma estructural. Puede ser, pero quisiera recordar datos, por ejemplo, ¿no? El presidente Toledo hizo una extraordinaria presidencia. Le puso al Perú recogiendo todo lo que... Todo lo del Fujimori. Lo que bueno valía y democratizó un poco. Y disparó el crecimiento. Claro. Bueno, pero disparó el crecimiento, pongamos en términos exclusivamente el tema económico. Lo otro son otras aristas. Pero en materia económica, Toledo disparó el crecimiento del Perú. La popularidad de Moreno, de Toledo, cuando terminó su gobierno, era del 7%. Era bajísima. En estas circunstancias, como Moreno está, un nivel de credibilidad poco, y con la intención por lo menos de empujar estas reformas estructurales, no estoy topando los defectos. No quiero decir con esto que uno tiene que olvidarse a los Santiago Cuestas, hay que tener en cuenta eso. Pero exclusivamente en el campo de lo que me parece incluso a mí pedirles rectificaciones debe ser impulsado, es que Moreno ha entendido eso, que hay un sector del gobierno que ha entendido eso y que han buscado un acuerdo político que no se circunscribe a poner la mesa directiva de la Asamblea. Eso es episódico, ¿no? No, pero de eso se parte. Sí, pero ahora, lo que queremos ver es si hemos es visto, que... y ustedes también habrán visto cómo es que esto ha sido lo típico. Lo que queremos ver es si es que hay una sola ley que se vaya a cumplir con la reforma. Hay una agenda, y esa agenda es importante empujarla. Se cumple. Y esa agenda incluye la reforma laboral, claro, está por verse con qué profundidad, ¿no? Incluye la reforma constitucional para no digamos eliminar, pero sí quitarle al Consejo de Participación Ciudadana las atribuciones que generaban las distorsiones, ¿no? En cuanto a la integración de organismos del Estado, ¿no? Las reformas, completar el proceso de reforma a la ley de comunicación, completar las reformas a la ley, y ahí ya se acaba el gobierno. A la ley de educación superior. Bueno, habría sido bueno, como quedamos un rato, conversamos un rato, que esto se haga desde el inicio, pero bueno, los tiempos a veces no son perfectos, ¿no? Jean, entonces parecería que el gobierno está dispuesto a, no voy a decir inmolarse, pero a hacer un sacrificio en medio... ¿Qué político quiere inmolarse? Hacer un sacrificio en medio de esto para que se le reconozca que ha iniciado. Y Diego dice, el acuerdo que firmado en la Asamblea es un acuerdo que le puede permitir eso. Las detenciones, la actuación de la función judicial, incluida esta Corte Nacional de Vergüenza que sigue ahí, y se han mantenido los 2 años, no se dejaron evaluar. No sé si es que hay la posibilidad de que la propia representante de ellos en el Consejo de veras entra a una evaluación. Eso es otra mochila que carga el gobierno, ¿o no? Varias mochilas. Sí. La guerra entre correístas y morenistas, o sea, toda esta división de la Revolución Ciudadana,
no solamente se hace a través de las cámaras Yeah. y las radios y los, digamos, debates en medios, sino también se hace fundamentalmente en la justicia. Entonces, si un poco se acerca más al detalle de lo que pasó con el caso último de la orden de captura para Alvarado, para Mera y para la señora Duarte, uno se fuga de nuevo, uno desaparece. Esa es la guerra. Es esa guerra que, claro, no estamos viendo a través. Alguien la avisó. Claro, no hay un pantallazo de un insulto, no de un reclamo, ¿no? Pero, exacto, alguien cogió y avisó. De hecho, en la Corte Nacional están muy preocupados porque notan una premura de la Fiscalía. Sí. ¿Sí? No, Notan ya una los premura. jueces comienzan a decir que hay muchos casos que no tienen gran sustento y uno dice... Notan "Oiga, una ¿qué?". premura. Y hasta ahora la policía no puede capturar a Alvarado. Alvarado. Sí. Están los allanamientos, creo que son 7 inmuebles entre los 3. Y lamentablemente esa también es una guerra que digamos que no la estamos todavía viendo, ¿no? Porque el cambio en la justicia no llega, no termina de llegar al país. Es decir, desde la Corte del 98, que obviamente había muchos mejores juristas, ¿no? Claro, los que de han lejos. llegado posteriormente en varias cortes, pero desde la Corte misma del 98, cuyas salas penales estaban en manos de los socialcristianos, pues no hay una luz al final. Y ahora estamos viendo de que el Consejo de la Judicatura está presidido por una persona de extrema confianza del correísmo y especialmente Lenín Moreno. O sea, fue una persona que fue puesta por el correísmo en la Corte Constitucional y ahora está... Pero ella decía que ella sí ganó, que incluso reclamó porque ¿Cuántos no tenía... no ganaron Claro. en todo eso? Y ella es quien está ahora peleando cómo poner o quitar a personas en la Fiscalía, en la Corte. Está ¿no? disputando el poder. Claro, está en la disputando Fiscalía. el poder con Salazar. Y la señora Salazar no logra todavía Claro, no controlar logra. la propia Y estamos Fiscalía. viendo de que este caso es una muestra más de que dentro de la Fiscalía hay personas que están en un altísimo nivel, que son acólitos del correísmo. Son correístas. Exacto, entonces es imposible de que la fiscal general no pueda elegir las personas con las que tiene que trabajar, desde la subrogante, Claro. que fue impuesta. Claro, Entonces, sí. eso es un campo que es básicamente inexplorado ahora, la justicia. Y la justicia, claro, digamos, vemos estos delitos de gran trascendencia y conmoción nacional. Los que van bajando. Y va hacia abajo, la cosa no es que va mejorando, se va deteriorando. Es más. Bueno, aquí, los juristas creo que tienen mucho más Claro. conocimiento de cómo funciona adentro. Y en ¿Cuánto provincias es cuesta? peor, No, es peor, es sí. peor. Hay familias que Y son lo de dueñas, provincias no, dueñas de la dueñas de justicia. cada- Sí. Y Entonces, han logrado mantener el poder con eso. por supuesto, poder político y económico a través de la justicia en otras provincias, ¿no? Hay casos espeluznantes que están por investigarse. Entonces, y sin una justicia no vamos a tener orden. Y claro, y ahí la posibilidad del acuerdo político vuelve a fracasar, diría. Es que O qué no acuerdo hace- político claro, puede- claro. Yo digo, ¿por qué nos conformamos? O sea, yo les escucho Ya, a muchos de los ya. líderes políticos y digo, bueno, pero ¿por qué nos estamos conformando? O sea, ¿por qué no estamos viendo? O sea, Tú reclamas una por supuesto, una cosa radicalidad firme. mayor, una cosa. No, o sea, y que radicalidad cambie no todo. en contra de un gobierno que No. por suerte se hace agua, pero es radicalidad con los principios democráticos, es decir, a la equidad como hablaba el señor Richard, ¿no? Entonces, ir a la equidad de poderes de nuevo, buscar una constitución que no sea hiperpresidencialista y que no necesite tantas leyes para apuntalar un modelo que lo único que nos ha llevado luego de 10 años, más de 10 años, es al 2 fracaso. años, sí. Al fracaso, nuestros vecinos, o sea, yo no entiendo cómo también, o sea, igual la élite política no regresa a ver un poco hacia afuera, hacia nuestros vecinos más inmediatos, Colombia y Perú. Pero están calculando también ellos. Están calculando y a lo mejor, claro, sí, a uno le llama la atención que llegue, creo, a un acuerdo. Y un poco más le disparan a, creo, por intentar un acuerdo, diríamos así, ¿no? ¿Tú crees que
solamente están pesando sus propias posibilidades. No hay capacidad de... Creo es un tema aparte, porque incluso los legisladores de Creo en Asamblea saben que no hay mando de líder Guillermo Lasso. Se han salido algunos, han abandonado el partido. Y lamentablemente, pues, de una forma muy rápida, pasaron de denunciar el fraude, o sea, de las 5 de la tarde del día de la elección, ¿no? Y armar tarima ahí, a firmar un acuerdo. Entonces, son 2 años también ya. Pero no está ni siquiera aclarado qué pasó con eso del fraude. Entonces, eso también queda ahí. Claro, digamos, parece que ya no se sabe quién es quién ahora. O sea, no se sabe quién es oposición, quién en verdad es gobierno, quién es correísta, quién es morenista. Y no conocer eso es bien grave en el sistema democrático de un país. Richard, este desconocimiento que nos plantea, y claro, sí hay una falta como de esperanza para todos, porque si nuestros líderes no valoran incluso lo que puede salir bien, lo que puede estar saliendo bien, y los medios tampoco ayudamos a entender eso, es una sociedad entonces que se encuentra con una gran frustración, ya no solo 12 años de asalto, sino que casi sin salidas, ¿puede ser así? Bueno, o sea, los sinsabores han sido innumerables y continúan existiendo. Ahora, desde el principio del gobierno de Lenín Moreno ha sido ilegible. O sea, a mí me da la impresión que Lenín Moreno sí actúa con un guión, lo cual estaría demostrando investigaciones que ya hacía mención y algunas cuestiones que demuestran que había un guión. Papers la tenía. Que además no creo yo que haya sido casualidad que haya conservado algunos ministros como la ex canciller Espinosa, como el propio Espinel, que ahora ha sido sentenciado a 10 años de cárcel y él proponía ley bisturí para cortarles la mano y mandarles 40 años a los que hayan robado, pero él fue ministro de este gobierno. Claro. Ahora está tras las rejas, etcétera. Pero al mismo tiempo, ¿por qué es algo inexplicable? ¿Cómo así es que el partido de Espinel, ahora perseguido, etcétera, es el que ha servido de plataforma para que el correísmo se quede instalado en Pichincha y en Manabí? Con mucha fuerza, o sea, con mucha fuerza digo por lo que están haciendo, porque fue el 20%, pero ganaron. Y ya vemos las prácticas de la prefecta Pavón, que está persiguiendo, o sea, cancelando los contratos de todos los periodistas de la radio Pichincha Universal y que obviamente ahí hay una consigna muy concreta, ¿no? Pero es inexplicable si uno se pone a pensar en cómo si realmente se da un giro de timón, siguen ocurriendo esas cosas. O sea, el partido de Espinel sirve de plataforma, él está en la cárcel, él supuestamente era opositor a Correa, ahora son aliados, creo tiene un acuerdo, aunque fuera coyuntural, ¿no? Yo creo que eso va a ser coyuntural. Moreno tiene un guión porque él ha ido haciendo el cambio poquito a poquito. Y luego la mayor iniciativa política que tuvo fue llamar a la consulta para... Y no la hizo completa. Y no la hizo completa, porque además ahí mismo se pudieron haber resuelto otras cuestiones que ahora nos dejan la papa caliente, por ejemplo, de cómo hacer esto de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral, que debería haber un tribunal electoral, no un consejo como un poder del Estado, pero el famoso es un grave problema. Transparencia. Y a nivel económico no se ha hecho nada. Yo coincido con Diego, en esto todavía está por hacerse todo. Y se llama nuevamente a un diálogo, a 2 años de haber llamado a un diálogo, y entonces, ¿de qué se dialogó hace 2 años? ¿Y de qué se dialogó supuestamente la expresidenta de la Asamblea? Hace 1 año hizo, además en nuestra propia Universidad Andina, un acto que a mí me da la impresión que sirvió más que nada para la foto, para decir estamos dialogando y aquí estamos con algunos políticos, estamos con algunos movimientos sociales, pero la propia y ahora otra vez llamado al diálogo. Fue muy limitada. Fue muy limitada, eso fue para la foto. Pero ahora otro llamado al diálogo. Al mismo tiempo que, por ejemplo,
existe una sentencia a favor de los pueblos guaraní de parte de una jueza de Pastaza, en donde ellos se quejan de que no se les hizo nunca la consulta previa. Y el ministro Carlos Pérez dice que quiere hacer valer la consulta del 2012, que fue amañada en tiempos de Correa. Y digo yo, ¿de qué diálogo estamos hablando si es que en este caso los pueblos indígenas tienen una sentencia a favor? Carlos Pérez dice que incluso se va a ir a cortes internacionales, pero ¿qué les cuesta hacer si estamos en época de diálogo? Una nueva consulta, una consulta previa y que salga lo que salga. Pero ahí si además está en podría la pasar Constitución. lo que les acaba de pasar en Quirón, que Bueno, una minoría resuelve una cosa que no a la minería y tienes Ministerio de Minas, no a la creo que minería puedan y tienes compararse. contratos y 2 años. ¿Cómo? Pero ¿Cómo no creo hacemos que pueda algo compararse. resuelvan? ¿No? Yo no creo que pueda compararse porque el tema de la minería, primero que es un poco distinta al tema petrolero, porque el tema petrolero además ya llevamos 45 años de explotación de petróleo y los pueblos generalmente no han sido consultados. En el caso de los guaraní han tenido además o sea, ellos tempranamente entraron a la lógica de los petroleros y a negociar cosas. Directamente. A mí me da la impresión que si esto es una hipótesis, ni siquiera llega a ser una opinión, a mí me da la impresión que si se hiciera una consulta previa ahí, pero dándoles los rangos de que pueden tener ganancias de lo que se explota, con un plan y con... ¿Puede resultar favorable? Yo creo que hasta puede salir que sí, yo no creo que pueda salir que no, o sea, pero haciéndolo bien. Claro. ¿Cómo mancharse en este momento? Porque, ojo, son pocos cientos de personas, pero la repercusión política que tiene eso frente al tema de los pueblos indígenas con movimientos sociales y a nivel internacional de credibilidad del gobierno, eso le golpea. Pero entonces, ¿de qué diálogos estamos hablando? Un grupo de dirigentes sociales que ha dicho como parte de su bandera no minería de ninguna clase y no nos dicen qué van a hacer con la minería informal y no nos dicen con todo ese ámbito. Y ese es un tema muy grave. El tema de la minería informal, ese es un tema sumamente delicado. Pero el tema de los guaraní ya tienen una sentencia a favor. Si es que eso no se trata apropiadamente, puede llegar a ser otra piedra en el zapato para el gobierno desde la parte de los pueblos indígenas, como movimiento social. Diego, bueno, este famoso diálogo también que no estaba, pero que puede llevarnos a discutir estas cosas, sobre todo en el tema, yo diría que nos trae es la minería. Y en la minería hay mucho, por lo que se ve, mucho que discutir y mucho que puede ganar el país en unos casos y otros nos hacen notar que se puede perder más. Ligado a la reforma laboral y a la reforma estructural del Estado, ¿vale la pena o no seguir con la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana si no lo ha cooptado y el gobierno? A ver, primero una reflexión respecto al momento, ¿no? El ejercicio de la política es básicamente la habilidad de entender las circunstancias y moverse en las circunstancias. No hay circunstancias ideales ni hay momentos ideales. Eso no existe. Me refiero a que si criticaba lo del fraude, bueno, no puede quedarse criticando el fraude y no entender que hay necesidad de empujar otras reformas. O sea, eso me parece a mí. Pero lo mínimo que en el acuerdo puede pedir es que se aclare el hay fraude, momentos ¿o no? y hay momentos, Francisco. O sea, otra fuente de conflicto, lo hemos mencionado, las Cortes. Otra fuente de conflicto es el Consejo Electoral. Aún el Consejo Electoral nombrado Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Que es un consejo que ha sido cooptado por otras fuerzas políticas que también tienen otros intereses y están manipulando en otro sentido. En la misma lógica en la cual la política se ha movido históricamente en el Ecuador. Entonces, cada cosa tiene su tiempo, lo primero. Lo segundo, esta, diría yo, responsabilidad con el futuro, de entender estas circunstancias, es lo que debería inducir a los dirigentes políticos, a los dirigentes empresariales y a los dirigentes sociales a alinearse sin dejar de ser críticos, ¿no? En entender que hay que buscar acuerdos en ciertos temas. No en todo, pero en ciertos temas sí. Porque ahora la convocatoria al diálogo está bien.
Voy a eso. Ya. Los dirigentes sociales, esto es un detalle que es importante resaltar, ahora tienen un nivel de beligerancia, ¿no? Un nivel de exigencia, de paralización, se toman pozos, que no pasó durante el correísmo. Es decir, abusar de la debilidad de un gobierno no parece ser una receta responsable, ¿no? Porque hay necesidad de entender, insisto, estas circunstancias y la necesidad de apuntalar, sin dejar ser críticos, de apuntalar esas pequeñas reformas que nos ayuden a salir del modelo correísta. Eso me parece que hay que entender. Lo del diálogo. Yo he sido muy crítico del diálogo convocado por Moreno, ¿no? En realidad me parece una coartada, ¿no? Insustancial. ¿Por qué no puede convocar a un acuerdo del país del 2030, ¿no? Pensando en un país de aquí en 10 años, sin haber resuelto los temas del corto plazo? Y que además está centrado básicamente en discutir políticas públicas. Es decir, Moreno lo que quería es dejarle al siguiente gobierno un plan de gobierno. Y eso no tiene sentido. Es el plan de gobierno que se decide en las urnas y que el pueblo decida qué es lo que el siguiente gobierno hará. Pero lo sustancial es recuperar el Estado de Derecho, recuperar la República, recuperar el libre ejercicio de las libertades. Y eso pasa por las reformas estructurales que son fundamentales. Entre otras, en lo constitucional hay muchísimos temas, pero digamos uno, el Consejo de Participación Ciudadana. Es fundamental eliminarlo. Ya. O, digamos, si no eliminarlo, claro, pero reformularlo si van a plantear, íntegramente. Y en el acuerdo no habrán discutido eso, digo, que no vamos a eliminarlo, sino a reformularlo y vamos por la vía de... Yo no sé los términos exactos, ¿no? de qué es lo que se ha planteado, pero tú de lo verías que, de el lo camino que he escuchado, más bien de eliminar, y la consulta no, recoger... De lo que he firmas, escuchado a voceros del movimiento, creo, se dice que hay una línea de reformar. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo puede ser la consulta o puede ser una reforma constitucional discutida al interior de la Asamblea. Para eso es importante que existan los votos y exista la concurrencia política para que esa reforma se pueda realizar. ¿Cuál debería ser esa reforma? Claro, eliminar. Pero hay algunos candados en la Constitución que podrían incidir en que no se pueda eliminar. Pero lo que sí se puede hacer definitivamente es quitarle todas las atribuciones, ¿no? que tiene ese Consejo, esas que pueden hacer peligrar lo avanzado. Que son que son las atribuciones que permitieron a Correa, y que pueden permitir a cualquier otro en el futuro apropiarse de todo el Estado sin pasar por un acuerdo y un consenso político en la Asamblea. Entonces es fundamental que esas atribuciones se las retire y se las restituya a la Asamblea. ¿En qué modalidad? Creo que hay que discutir. Yo pienso en particular que debe ser la Asamblea, pero tiene que incluirse el sistema de impugnaciones y audiencias de impugnaciones. Para contrastar, ¿no? Lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, en mucho ha significado que ha generado otros problemas. ¿Pero por qué? Porque tuvo que operar en base a las normas correístas, pues. De los concursos. Pese a las atribuciones había unas limitaciones en cuanto a cómo se decide. Por eso lo del Consejo de la Judicatura es evidente de ese ejemplo. Claro. Exacto. Entonces, se integró en virtud del correísmo. ¿Sí? Pero uno habría esperado que en la consulta Moreno haya tomado una posición mucho más radical. No lo hizo. Ok, no lo hizo. Hagamos lo que se puede hacer en las circunstancias. Obviamente, me parece a mí que lo fundamental en torno al futuro es comprender que salir de ese modelo correísta, que creó condiciones estructurales para la corrupción, puede tomar tiempo, pero fundamentalmente depende de una concurrencia política mayoritaria, en la que se hayan compromisos. Richard nos plantea además volver a los tres, y cuando tú dices recuperar la República, 3 poderes, eliminar el Consejo Nacional Electoral y que no le hemos hablado mucho, pero que comienza a actuar, que es el de transparencia. Fíjate, con un contralor que no sabemos cómo se quedó. Pero yo te diría un poco más atrás. Necesitamos, aparte de esas reformas, una reforma electoral profunda. El Código de la Democracia. Porque no puede ser que con el 45% de los votos te lleves el 75% de la representación. Veamos el caso de España, en la reciente elección. Casi
número de representantes en el Congreso era exactamente igual al porcentaje de votación en las urnas. Esto garantiza que exista una correspondencia entre los votos electorales y la representación política. Pasa porque acabemos con esas normas que permitieron el florecimiento del movimentismo en el Ecuador. Bueno, todo esto es fundamental hacerlo, porque si no tienes esta base, no se puede reformar. El resto de cosas vienen ya con una carga de distorsiones, porque la representación política, para que se hagan esas reformas, con el sistema actual tenemos lo que tenemos en la Asamblea, una dispersión inmensa. Entonces, todo esto tiene que corregirse. Obviamente Moreno no lo hizo, hay que esperar que esto se pueda hacer en el futuro, pero por lo pronto... 2 años podrían servir. Ojalá, pero por lo pronto empujemos estas reformas que tienen que ver con el sistema laboral, el sistema todo lo que el manejo fiscal, independencia de la democracia. Y algunos temas que tienen que ver con democracia. Jan, hagamos lo posible, no lo que quisiéramos. Ese es, yo diría, un mensaje fuerte, porque, claro, salir de esto nos va a costar. ¿Cómo hacerlo? Y cómo un poco ir observando si esto camina y puede ser lo que dice Diego, hagamos lo posible, el código de la democracia, reformarlo y todo. Y lo otro después se verá cómo logramos eso. Yo sé sobre, vamos a que se vayan todos, como decían antes, y otra vez ¿cómo resolvemos este tema? Lamentablemente, aquí ya va a salir algo que se refleja en las encuestas. El gobierno tiene de aliados algunos sindicatos, gremios, grupos políticos, pero de cualquier forma la credibilidad está muy mala, ¿no? Ha descendido mucho. Entonces, y eso es porque, digamos, poniéndome un poco digamos, del lado de la ciudadanía, uno ve que la pelea política básicamente ahora es entre 4 personas. Correa, Moreno, Lasso y Nebot. Los 4 haces que tenemos. Es que ellos son los que están haciendo política ahora. Y entre Correa y Moreno hay una pelea, y entre Lasso y Nebot hay otra pelea. Entonces no se ponen de acuerdo los unos y menos los otros. Irreconciliable entre los 4. Y lamentablemente los ciudadanos sufrimos las consecuencias de eso. Mire, ponía de ejemplo de España, el doctor. Diego, sí. Y me parece muy bueno que allá, por ejemplo, se pueda seguir el ejemplo de que pese a las divisiones en determinados temas entre ciudadanos, entre PP y entre Vox especialmente, ¿no? Pues llegan a acuerdos y tienen que acordar para hacer gobierno, si no los otros se vienen. Bueno, por eso es que yo creo que no sé por qué las élites de aquí se conforman, ¿no? Y no ven un poco más hacia el futuro. Claro, eso todavía es una cosa muy coyuntural y ven su espacio. Entonces, claro, yo siempre, y yo sé que mucha gente me escucha esto y saca una sonrisa, ¿no? Pero qué saludable sería para la centro derecha del Ecuador que Nebot y el señor Lasso se pongan de acuerdo en algo. Se sienten, exacto, y se pongan de acuerdo en algo. Imagínense lo que sería eso para el futuro del Ecuador. Que la centro derecha acuerden ellos primero puntos entre ellos hacia el futuro de un gobierno, ¿no? Todos, me imagino que dentro de cada agrupación política tienen ya analizado qué se puede eliminar de la Constitución, qué leyes deben salir también. Concertación hizo ese ejercicio. Ellos tienen un plan para la transición, con eliminación de 20 leyes, reforma de otras 60, cambio constitucional. Lo hicieron hace como unos 3 años, 2 años me parece. Sí. Entonces, bueno, hay que, y hablando de concertación, es otro de los elementos importantes dentro de la política local. Sí. Finalmente tuvo una votación considerable, ¿no? Y fue quien ganó, digamos, donde la gente votó a favor del señor Lasso, según las últimas. Pero ya ahí en lo de la concertación que tú acabas de poner, que puede verse en el mapa electoral, uno diría, pero lamentablemente él tampoco se pone de acuerdo con nadie. Y la concertación tiene un nombre y apellido. Sí, y está bien. Claro, y qué bueno que, mire, si creo no tiene capacidad de
propuesta en la política local. Sí, los socialcristianos alguien evidentemente no tienen. Y si es que Concertación, pues, por estar esperando tal vez las acciones o las buenas acciones del alcalde Yunda, igual, conformémonos con la mediocridad, entonces tampoco hace nada, pues entonces qué bueno que aparezca otro grupo de gente que en verdad sí tenga las ideas claras. Y que tenga una idea, Sí, o sea, me parece muy bien, porque está naciendo ahora, yo igual advertía, pero está naciendo ya un grupo de gente con un discurso más radical. Ya existe, la anterior vez lo tocamos, pero ahora ya está enganchándose con el tema de seguridad. Entonces... y la gente comienza a sentir eso. Por supuesto, y es así. O sea, estamos viendo las cárceles, estamos viendo la situación de inseguridad en Quito, los robos, es impresionante. La gente siente un desgobierno local y nacional aquí en Quito. Es la percepción que tengo yo. Entonces, dentro de eso, pues pueden nacer líderes que se enganchen con un discurso de seguridad. Pero si ex-policías, no hay acuerdos, ex-militares. Si no hay acuerdos, tú dirías, hay la posibilidad de que salga otro grupo que no sabemos qué representa. Claro, totalmente. Y gente radical. Claro. Un efecto Bolsonaro, dices. Sí, un efecto Bolsonaro que pueda traernos una radicalidad que no sabemos de qué sector. Claro. Porque, claro, aquí comenzamos a ver algunos ya radical, esto no, ya vamos a pedir consultas sobre esto. Y algunos que están en la Corte Constitucional comienzan a decirles, sí, ustedes tienen la razón, y claro, no se ve el país. Lo que se reclama en los dos casos es eso, que se vea el país. A mí me parece que, ahora que usted lo menciona, la Corte Constitucional tiene un rol preponderante, porque ellos son los que van a tener que dirimir cómo manejar el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Yo soy partidario de que se lo elimine directamente, porque aunque se le quite las facultades de elegir las autoridades de control, etcétera, etcétera, es un contrasentido que la participación ciudadana esté, aunque fuera por membrete, estatizada. Eso es absurdo de por sí, porque la participación ciudadana son las organizaciones sociales, los movimientos sociales que hacen un contrapeso al Estado para exigir lo que ellos quieren que se cambie, para exigir derechos, para exigir cambios. Y sin esa participación ciudadana, históricamente, no se hubieran dado ciertos cambios. Entonces eso de por sí habría que eliminar. Otro tema fundamental, y que ya ha sido aquí tocado por los dos colegas de panel, el tema electoral. O sea, yo he insistido esto en otras ocasiones aquí también, el Código de la Democracia es urgente. Es urgente que se lo reforme o que se haga una nueva ley electoral. Y yo creo que ese puede ser uno de los legados de este gobierno. En eso sí podría tomar iniciativa política, al mismo tiempo que con reformas económicas. Y para eso podría servir el diálogo también. Y para eso podría servir más que nada la decisión política. Yo creo que a mí el diálogo realmente me suena muy mal. A mí el diálogo me suena estar pateando la pelota de los problemas más adelante para tener oxígeno hasta acabar el gobierno. Yo no creo que vaya a haber una muerte cruzada, al menos no la veo venir, como dicen los correístas. Yo no veo venir tampoco grandes acuerdos y que vaya a haber una gobernabilidad maravillosa en estos próximos 2 años. Yo veo más bien 2 años bien difíciles. Y el tema de seguridad que mencionaba Jan es un tema muy, muy preocupante, porque además no olvidemos que cuando hay desempleo, cuando hay pobreza, cuando hay además una presión demográfica importante, y lo digo así para no parecer xenófobo, porque no lo soy, y quiero dejar bien claro, le completo con una pero cosa el tema de que llegan todos los días venezolanos, pero yo le completo, en el Perú ya hay una visa desde el 4 de mayo, ya se les pide visa a los venezolanos, por lo tanto nos volvimos nosotros, se chocan y se quedan. Es Juncker, 300,000 están ya, y se supone que vendrán 200,000 más. 210 millones de dólares se han recuperado con las medidas. Ahora, y 240 han salido hacia Cúcuta para Venezuela. Así es. Ahora, que ahí hay una presión demográfica importante, porque ellos son gente que viene con lo opuesto a buscarse la vida como pueda, y aquí mismo tenemos una cantidad enorme de personas que están en circunstancias similares. Entonces, se vienen años bien difíciles. Yo sí creo que hay que tomar iniciativa política en lo electoral, en lo económico y además en relaciones internacionales. O sea, la política exterior
tiene que ser una política que de frente, ya lo están haciendo, pero apoye iniciativas para que el gobierno de Maduro se caiga. Porque hay muchas personas, uno conversando en la calle y hablando, porque todos además nos condolemos a veces, uno trata de ir a dejar al menos un poco de ropa en las asociaciones para esta gente que está llegando sin nada. Pero ellos dicen, mire, si se cae Maduro, yo me vuelvo mañana a Venezuela. Están locos porque se caiga el gobierno de Maduro, pero lo de Maduro, yo creo que eso está muy débil. El diálogo allá es como que, nuestro diálogo, ¿sí? No sirve para nada. Yo creo que ahí hay otras cosas que no sabemos. Ojalá más bien los rusos y los cubanos que llegaron un poco a hacer presión y hacer, digamos, una suerte de símbolo contra la posible invasión de Trump a Venezuela, ojalá se salgan y más bien las propias circunstancias dentro de Venezuela hagan que, Guaidó crezca, que Maduro caiga. Yo creo que además Maduro ahí tiene muchos nexos, no solamente políticos y militares, sino más bien de otros negocios que ya se ha demostrado que están con el narcotráfico, que hacen que él esté medio atado de manos para que no pueda salir, porque ya hace algún tiempo se decía que él ya tenía todo preparado y medio negociado para dónde iba a ir, etcétera. Ese es un tema regional muy importante y que desde luego afecta a nuestra política nacional. Y por ahora lo tanto, más que nunca. Ahí la política exterior del Ecuador también tiene que ser muy frontal. Se nos está acabando el tiempo, así es que en 2 minutos para cada uno. Diego, las salidas entonces, así muy código de la democracia, reforma, lo del Consejo de Participación Ciudadana, ¿y qué hacemos con la justicia? Temas prioritarios, Francisco, y un gobierno de las características del de Moreno tiene que centrarse en lo económico fundamentalmente, en crear condiciones para mejorar la competitividad. Lamentablemente todo este conjunto de reformas que nos planteamos como necesarias, yo veo poca posibilidad de que se lleven a cabo en este gobierno, excepto aquella que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, la reforma de las leyes que regulan manejo de finanzas públicas, las que tienen que ver con la independencia del Banco Central, las reformas laborales. Yo creo que si eso hace el gobierno, bueno, habríamos esperado más, nos planteamos siempre mucho más alta la vara. Obviamente, esto no quiere decir conformismo, esto significa sentido de realidad, sentido de la realidad. Yo pongo en primera persona, es muy, muy crítico exigiendo a Moreno que sea consecuente con el concepto de la transición. Una transición desde la dictadura y la corrupción hacia la democracia pasaba por un acuerdo político mucho más amplio. Desde el inicio del gobierno, una agenda amplia de reformas políticas. Claro si iba a ser o no de transición, y yo creo que son lo mismo. No, sí, de acuerdo, eso sin duda. Y ahí sí te digo, no me conformo, porque 2 años más de los mismos. Bueno, pero Francisco, era lo que está, pues, yo no voté por Moreno. Pero la realidad es que Moreno es el presidente, habríamos esperado que las circunstancias sean diferentes. Esperemos que construyamos hacia el futuro unas circunstancias diferentes, de manera que podamos tener en el gobierno a alguien que pueda canalizar esta verdadera transición. De acuerdo contigo, pensábamos que era la transición, pensando que Moreno iba a tener la consecuencia de entender las circunstancias. No las comprendió, perdió capital. Es lo que hay. Ahora, si agarramos la metralleta y disparamos a mansalva, sin discriminar, bueno, las condiciones van a ser mucho más dificultosas para poder empujar por lo menos estas reformas. Jan, bueno, tomando en cuenta entonces las condiciones, ¿qué es lo posible? ¿Hacia dónde caminamos? Yo creo que vale la pena que la sociedad civil, que es un concepto igual que se ha discutido, ¿qué es la sociedad civil? Pero al menos estas organizaciones que son representativas. Del Estado. Pues puedan determinar de que el momento de debilidad puede ser sí una oportunidad, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Y una oportunidad para empujar una reconstrucción democrática. Lamentablemente hay que poner las palabras correctas al escenario y hay que reconstruir el Ecuador. No solamente en lo legal, hay que reconstituir el tema ético también, ¿no? Educativo, o sea, la educación es fundamental y es así.
Y eso no se ha hecho en estos 2 años. Y no lo van a hacer. Es decir, es evidente que lo que están haciendo con el vicepresidente Otto es promocionarlo. Él posiblemente es él es el candidato de Moreno a futuro, o de Cuesta, ¿no? Y van a salir con salvar los muebles del diálogo, como lo hicieron antes también. Pero yo creo que la sociedad civil puede aprovechar este momento de debilidad política del gobierno y empujar cambios mucho más profundos. Es decir, ser mucho más exigentes. Yo sí creo que hay conformidad de ciertos grupos ahora. Un poco, y demasiada paciencia como el presidente, ¿creerías? O así como diciendo, con que le tenga lejos a Correa nos basta. En el fondo, la idea mía no es que se le saque del poder a Lenín Moreno. Yeah. Incluso se puede aprovechar, creo que es bueno tener un presidente tan débil y poder empujar, ¿no? Poder empujar. Mire, ya se viene el arroz verde, caso Lenín Moreno, lo acaba de anunciar hoy en la mañana Cristian Zurita. El nexo sería Vinicio Alvarado, según lo que explicó. Muy bien, entonces es un presidente también que tiene aparentemente cosas que responder ante la justicia. Y eso no significa que no responda si hay claro, algo. tiene que responder, y si eso pues a futuro la justicia llega hasta lo máximo, tiene que llegar. Pero es importante que se aproveche este momento. Es decir, hay que buscar muchos más derroteros democráticos, levantar al país, reconstruir. Se tiene que reconstruir. Entonces yo creo que sí es una oportunidad. Bueno, Richard, en este medio, si el arroz verde comienza a hacerse cocolón, resulta que, claro, estamos defendiendo también un poco, y Diego tiene absoluta razón cuando dice esto es lo que hay y vayamos avanzando, no es que dice dejémoslo, no nos tiene que caer. Ahora, arroz verde está claro que comieron todos. O sea, eso del arroz verde. El plato de los 12 años. O sea, y algunos en vez de venderse por un plato de lentejas se vendieron por un plato de arroz verde, ¿no? Porque hay algunos asambleístas que yo no entiendo, después de la historia que han tenido como académicos o de parte de movimientos sociales, defienden ciegamente lo indefendible. Claro. Entonces, arroz verde seguro. Entonces, ahora, en estas condiciones, a mí me parece que la iniciativa de Moreno, pese a que lo judicial tiene que avanzar, ir por su propia vía, y yo coincido con que eso es algo un poco complicado, porque la institucionalidad de el Poder Judicial, no solamente que no se sabe si está bien armada, porque la Fiscalía tiene que pedir permiso y presupuesto al Consejo de la Judicatura, etcétera, pero además son instituciones sumamente obesas. Entonces, evidentemente, ahí hay muchísima gente puesta por el correísmo, como en el resto de instituciones del Ejecutivo. A mí me parece que Lenín Moreno, si quiere hacer un real diálogo, debería sentarse a dialogar con sectores políticos, pero en serio, sectores políticos de partidos políticos que ha mencionado Jan, por ejemplo, sectores sociales, y llegar a un acuerdo de cómo manejar, o sea, hacer una suerte de plan de cómo manejar el tema laboral y económico en los 2 años que restan, porque obligatoriamente el ajuste también va a ser cierre de instituciones públicas. ¿Y quién va a absorber a todo ese personal que va a salir de instituciones públicas que fueron creadas además discrecionalmente con un modelo populista para tener más votos, para tener un clientelismo multiplicado por el número de personas de una familia que trabajaban en instituciones? ¿Por qué no hacemos un trabajo en vez de despedir, no sé, readecuar los salarios, una cosa así? Lo que pasa es que hay instituciones que realmente sí es importante que se cierren. O sea, hay una institucionalidad, el Consejo de Participación Ciudadana, con oficinas en todo el país. Con oficinas en todo el país. Lo mismo, varios ministerios que... La superintendencia que se hicieron como de coordinación, que ya se han cerrado, pero mucha gente de esos que eran de coordinación pasaron a ser parte de otros ministerios. Y hacer un trámite para un ecuatoriano es un vía crucis. Y esa es parte de la problemática de tener un Estado obeso, de que algo tiene que hacer cada uno y cada uno trata de sacar partida, aunque sea de $1, para hacer los trámites. ¿No? Entonces, es un costo político, pero que si realmente quiere tener iniciativa, debe hacerlo tomando en cuenta al sector privado, o sea, yo creo político, al sector privado, porque el sector privado también podría ayudar a ver cómo absorber cierta
fuerza laboral que tiene Ahora ellos obligatoriamente que dicen salir. la flexibilización. Y los movimientos sociales, ¿no? Pero hacerlo no solamente como una cuestión, digamos, ideológica o una cuestión, digamos, de una propuesta para una ley, sino, a ver, vamos a armar un plan de transición efectivamente, en donde todos los sectores van a trabajar y van a tener su parte de responsabilidad, incluidos los movimientos sociales, que entran ahí obreros, movimiento indígena, movimientos campesinos, mujeres, estudiantes, etcétera. Pero para poder hacer esto llevadero, y ojo, no va a ser fácil. No va a ser fácil, no digo para el gobierno. El país va a enfrentar estos próximos años un tiempo difícil, un tiempo en donde va a haber que ajustarse el cinturón, etcétera, y donde van a venir cambios importantes y que nos va a pasar factura obligatoriamente. Bueno, muchas gracias a los tres por venir. Han estado con nosotros Giancano, Richard Salazar y Diego Ordóñez. Bueno, el futuro visto así, entonces hay que entrar en acción. No podemos dejar que esto nos pase. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Estaremos repartiendo a nuestros suscriptores, a nuestros amigos de la 920 AM. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos encontramos el día miércoles. Las mejores voces de la verdad. No podemos renunciar a la política expansiva Voces de la verdad. dedicado a la sobrevivencia. Eso dijo. Formar a la clase política.